Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo vamos a enseñarte cómo mejorar la movilidad y cómo mejorar la flexibilidad. Vamos a ver cuáles son las causas principales, qué es lo que tienes que saber y sobre todo vamos a plantear una propuesta para que puedas mejorar. Quédate porque este vídeo te va a aportar. Bueno compañeros, antes de empezar quiero comentar que subo mucho contenido a mi Instagram personal, ejercicios muy prácticos, herramientas que te van a ser muy útiles y bueno, pues quiero decirte simplemente que si quieres maximizar tu conocimiento, ahí estoy aportando mucha información, lo dejo por aquí. Y bueno, básicamente con este vídeo quiero, mencionar cuáles son los puntos más importantes para mejorar la flexibilidad y la movilidad y sobre todo hacer una propuesta práctica para que consigas mejorarla más que nunca. Así que bueno, en primer lugar tenemos que entender qué es la movilidad. Básicamente, cuando hablamos de movilidad, hablamos de poder movernos de forma eficiente y de forma segura en todo el rango articular, es decir, con la máxima amplitud de movimiento. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente, cuando hablamos de movilidad o cuando hablamos de flexibilidad, tendemos a asociar esta cuestión únicamente a una cuestión muscular, ¿no? Pues por ejemplo, no puedes elevar la pierna, es que simplemente tienes una cuestión de acortamiento de isquios. Y tenemos que entender que esto no es así. Básicamente, esta movilidad y esta flexibilidad va a depender de tres cosas. Va a depender, en primer lugar, a nivel de extensión muscular, es decir, de cuál es nuestra capacidad para, soportar el umbral de dolor cuando estiramos. En segundo lugar, a nivel de movilidad articular y en tercer lugar, a nivel de causas neurales, es decir, de tu sistema nervioso, que que no permite ese estiramiento. Así que bueno, vamos punto por punto y vamos a tratar de entender esta cuestión. En primer lugar, obviamente, hablar de movilidad implica, por supuesto, que tiene una vinculación y una relación a nivel muscular. Si tú no puedes hacer ciertos gestos, pues en parte puede ser que tu musculatura no te esté dejando o no te esté permitiendo. Bien, de este punto, lo importante realmente es la tolerancia a ese umbral de estiramiento. Es decir, digamos que al final es una cuestión de que poco a poco vayas subiendo ese umbral de dolor y que poco a poco esos músculos permitan, llegar a más rango de recorrido. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, por ejemplo, si tú intentas estirar tu pectoral y te cuesta llegar más allá de aquí, bien, digamos que tenemos ciertos usos a nivel muscular, ciertos componentes a nivel muscular que lo que están haciendo es avisarte de que estás llegando a un rango en el cual pues tienes problemas o es doloroso. Si poco a poco, que vas trabajando ese umbral y que vas adaptándote a ese umbral, esa musculatura cada vez puede llegar más allá y que estos factores a nivel muscular no tienden a acortarse y generar el efecto contrario. Entonces, por supuesto, a nivel muscular influye, pero vamos a ver que influyen más cosas. El siguiente punto es la movilidad articular y dentro de este punto vamos a diferenciar tres factores. Lo primero, que haya una resistencia capsular, es decir, pues por ejemplo, que esté, fibrosada, que cueste, que esta cápsula o que esta articulación se mueva de forma adecuada, que es más una cuestión a nivel estructural. También, por supuesto, puede ser, por ejemplo, que no haya una buena congruencia a nivel articular, que haya una desalineación, por ejemplo, que no haya suficiente líquido sinovial, es decir, que la articulación no deslice y no se mueva de forma correcta. Son factores que pueden darse de forma muy frecuente. Pues, por ejemplo, si nos encontramos con un hombro congelado, que por supuesto también esto depende de cómo sea a nivel de congelación de este hombro, bueno, no vamos a complicarnos, pues puede ser que directamente la propia cápsula articular no te permita. Y por supuesto puede haber limitaciones anatómicas, pues por ejemplo, de cara a buscar la máxima profundidad en una sentadilla, el hecho de que tú tengas un tipo de cadera o tengas otro tipo de cadera va a afectar por completo a esta profundidad, ¿vale? Pues por ejemplo, comparar a soviéticos con chinos, ¿vale? Pues tienen caderas distintas y en consecuencia, que la robustez de esta cadera y la flexibilidad que permite esta cadera es diferente, ¿vale? Que la propia limitación anatómica también es un punto importante de cara a tener más movilidad o tener menos movilidad, ¿bien? Y por último, pero también súper importante, son las causas a nivel neural, ¿vale? Por ejemplo, esto se ve muy fácil cuando hacemos ciertos test de neurodinamia, que básicamente la de neurodinamia es la movilización a nivel neural, y nos encontramos con ciertas personas que cuando hacen estos test, por ejemplo, no pueden estirar este brazo, ¿vale? No es una cuestión muscular, no es una cuestión articular, es que simplemente los nervios, que no le están permitiendo estirarse más allá, ¿vale? Que el umbral que permite ese nervio, pues no permite ir más allá, ¿vale? Y por supuesto, esto es una cuestión de tolerancia, como estamos comentando, y también es una cuestión, pues, por ejemplo, a nivel patológico, es decir, pues una patología a nivel neural, a nivel neuromuscular, que no permita, por lo que sea, pues esta elongación, ¿vale? Como digo, tres puntos súper importantes, por resumirlos, a nivel muscular, a nivel articular y a nivel neuronal.
vamos a ver una propuesta de mejora para tratar de mejorarlo. Bueno, compañeros, una vez analizados los puntos más importantes y que directamente influyen en la movilidad, vamos a hacer una propuesta de mejora para cada uno de ellos. En primer lugar, a nivel muscular, en segundo lugar, a nivel articular y en tercer lugar, a nivel neural. Lo primero, a nivel muscular, que es un poco lo que la gran mayoría ya está familiarizado, básicamente los consejos que os daría son los siguientes. Punto número 1, trabajar con cargas, trabajar con pesas, con el máximo rango de recorrido. Es decir, el hecho de que tú, por ejemplo, hagas un peso muerto rumano o un peso muerto con las piernas totalmente rígidas, ya es un trabajo que poco a poco te está permitiendo ganar flexibilidad de forma dinámica, lo cual es muy interesante. Cuando hagas unas dominadas, cuando hagas un press banca, cuando hagas unos fondos, trata de utilizar el máximo rango de recorrido siempre y cuando trabajes con condiciones seguras, es decir, que no lleves tu articulación o un movimiento que no es correcto. Siguiente punto, el trabajo excéntrico. Hemos comentado antes, por ejemplo, el ejemplo del peso muerto rumano. Es un tipo de peso muerto con las piernas muy rectas, donde directamente hacemos mucho énfasis en la fase excéntrica. Bien, este mismo ejemplo se podría extrapolar a otros grupos musculares y a otros ejercicios. El trabajo excéntrico es muy interesante. Siguiente punto, estiramientos dinámicos. Son estiramientos que no son mantenidos y que tienen, digamos, esa capacidad balística. Pues, por ejemplo, hacer repeticiones de aperturas, con banda elástica, etcétera, que impliquen movimiento, incluso lanzamientos con la pierna hacia arriba y hacia abajo, etcétera, ¿vale? Siguiente punto, FNP, facilitación neuromuscular propioceptiva. Un ejemplo súper sencillo, si por ejemplo queremos estirar el pectoral, sería colocarnos en posición para estirar el pectoral. Lo que buscaríamos es una contracción isométrica contra la pared, ¿vale? Relajamos y permitimos un mayor rango articular. De nuevo, apretamos con esa contracción isométrica, mi intención es la de cerrar, ¿vale? Y relajamos y permitimos un mayor rango articular. Bien, son muy efectivos. Y por último, también sería bastante interesante añadir, por ejemplo, trabajo con foam roller, con pelota, esa liberación a nivel miofascial, ¿vale? Pues, por ejemplo, en distinta musculatura antes de entrenar. Digamos que estaría muy vinculado también con lo que son los estiramientos dinámicos. El clásico trabajo con foam roller, con pelota y demás. A nivel articular, ¿qué es lo que podemos hacer? Básicamente, lo que buscamos a nivel articular es buscar una congruencia. Por ejemplo, un trabajo muy específico y un trabajo muy interesante consiste en trabajar con bandas elásticas. Por ejemplo, un claro ejemplo que siempre se utiliza es esa tensión sobre el astrágalo, ¿vale? Que nos permite trabajar directamente e incidir sobre la dorsiflexión. Es decir, por ejemplo, cuando hagamos un gesto de dorsiflexión, de intentar que el tobillo vaya más allá, o sea, que la rodilla vaya más allá de la puntera del pie, lo que buscamos con una banda elástica es traccionar hacia atrás y hacia abajo. De esa forma generamos, digamos, esa tensión sobre el astrágalo y generamos una mayor alineación articular. Se puede hacer, por supuesto, con muchas más articulaciones. ¿Bien? Y por último, a nivel neural. Por ejemplo, un trabajo muy interesante sería el trabajo de neurodinamia, que básicamente implica la movilización a nivel de distintos nervios. Bien, digamos que se escapa un poco al objetivo de este vídeo, meternos más allá en cada una de estas partes, pero si os gusta y dejáis vuestra manita arriba, pues nos meteremos poco a poco y plantearemos distintos ejercicios en las tres vertientes, ¿vale? Para, digamos, cada zona articular, nivel de isquios, pectoral, etcétera. Lo iremos viendo poco a poco, ¿bien? Así que bueno, el objetivo de este vídeo básicamente era que entendamos cuáles son los puntos más importantes que inciden sobre la movilidad y, por supuesto, pues comentar brevemente cuál es la propuesta que yo incluiría o la propuesta que yo recomendaría de cara a mejorar, digamos, este factor. Así que bueno, compañeros, si os ha gustado, agradezco un montón vuestra manita arriba y sin duda, si veo que hay interés y os gusta, pues nos meteremos poco a poco en cosas mucho más concretas y cosas mucho más específicas y prácticas. Así que nada, os mando un gran abrazo y nos vemos por aquí y por Instagram. Cuidaos.